Bueno, en Córdoba, Empecé caraduramente a hacer teatro sin haber visto teatro, digamos, sin haber visto un teatro en una sala de teatro con actores. Porque me convocaron y yo había empezado a estudiar hacía poquito y me habían visto un trabajo mío y considerando que yo podía hacer un reemplazo. Y yo dije sí. Y así que la primera vez que vi una obra de teatro la vi arriba del escenario. Y hice muchos teatros en Córdoba y yo sentía que todo el mundo decía que bueno, que yo era bueno, que podía andar. Viste cuando vos te das cuenta, te dice, mira, vos andar bien, vos a ser bueno. Y esas cosas que te dicen, por ahí le erran mal. Yo creo que conmigo le erraron. Me parece que no. Y entonces de ahí yo me fui a Buenos Aires porque quería estudiar más. Sentía que en Córdoba, que había sido culturalmente devastada por la dictadura, todos los movimientos culturales habían sido destruidos, entonces recién estaba de nuevo armándose y yo sentía que quería más, entonces me fui a Buenos Aires, recomendado por un gran maestro que fue Rubén Correa, que él me becó en Buenos Aires. A principios de los 80 estamos hablando. Exactamente, yo caí a Buenos Aires con el movimiento teatral más importante de la década, que fue Teatro Abierto 81. Y ese fue otro curso maravilloso que hice porque yo caí y me acuerdo que yo le pedí hacer a Rubén un personaje en su obra y le digo, y él me dice, no. ¿Vos sabés maquinaria? Le digo, sí. Me dice, hacé maquinista que vas y te ves todos los procesos. Entonces yo era el maquinista de Teatro Abierto y vi el ensayo de todas las obras y vi ensayar y el proceso de todas las obras. Y era tal mi pasión por eso que no dormía porque ensayaban en horas increíbles. Y entonces me sabía de memoria todos los textos y todas las... Y por ahí decían, yo en ese momento me decían Rolando. El cordobés me decían Rolando en cordobés en Buenos Aires. Entonces me decían, che, falta algún actor. Le decían, yo lo reemplazo. Entonces iba y lo reemplazaba. Y he reemplazado a grandes actores, digamos. Por ahí estaba ahí, decía los textos como para ocupar el espacio, para luz. En el ensayo, digamos. En los ensayos, claro. Ese creo que también fue el mayor curso de teatro que hice. Después hice muchísimas obras que quise mucho. Pero hubo una obra que creo que para mí fue un antes y un después de muchas cosas, como este corto de Lucrecia, que fue Venecia, de Jorge Acame. Una obra que yo fui en realidad a asesorar a la directora y a los actores, a las actrices, cómo se hablaba en el norte. Pues me llamaron para eso, me dijeron, vení, necesitamos a alguien que sepa bien cómo se habla en el norte para no caer en la chabacanería del provinciano estúpido. Entonces yo fui y les contaba y me dice, mira, no te puedo parecer este personajito porque no existía casi en la obra, entraba 2 veces y se iba. Le digo, bueno, yo aparte de ese personaje, improvisemos, y yo te ayudo desde ese personaje, bueno. Y empezó a quedar y empezaron a aparecer escenas y situaciones y la directora las empezó a dejar y terminó siendo el personaje tan importante como todo el resto de los otros personajes. Y ya quedé haciéndola, porque ya me encantaba. Y es la obra que creo que me dio muchas satisfacciones porque ahí creo que el resto del medio, que para nosotros para mí el medio particular, y sobre todo en lo nuestro que es el teatro, el resto de los actores, los directores, los autores, ahí te ponen el sello de actor, ¿viste? Como diciendo, este actor es bueno. Ahí le dieron la palmadita. Ahí sentí que la palmadita esta que ya te hace subir el escalón. Pertenece a nuestro grupo. Perteneces ¿no? Ya no sos un desconocido, claro, o un conocido entre pocos, sino ya pasás a ser el señor actor. Esa fue la primera vez que yo hice miniserie, digamos. Yo ya había hecho trabajos así. Yo te explico, en esa época yo todavía era como un tire y afloje con el tema de la televisión. Porque yo venía de la formación pensada ideológica, de los que pensábamos que yo fui un militante comunista muy fuerte durante mi juventud. Y entonces en esa época pensábamos que la televisión te pudría la cabeza, que la caja boba. Era la caja boba.
Y uno no se consideraba un tipo ni de la farándula ni del mundo artístico. Nos considerábamos los trabajadores de la cultura. Y nuestra misión era otra. Nuestra misión era llevarle cultura a la gente. Entonces hacíamos obras de teatro y nos íbamos a los pueblos gratis. O buscábamos a alguien que nos pague para ir a hacer teatro a las escuelas, a las cárceles, ¿no? Y la televisión era como un tabú. Pero resulta que, como todas las cosas, un día haces televisión y te das cuenta que con un día de trabajo en televisión, sobre todo en aquella época, pagabas el mes de alquiler. Claro. Un día de trabajo, pagabas el alquiler. Por lo general, los tipos de nuestras generaciones siempre debíamos 2 o 3 meses de alquiler y quizás cuánta más cantidad de despensa. Éramos deudores anónimos nosotros, o bien conocidos, mejor dicho. Entonces, ahí fue que, claro, pero a empezar a hacer televisión, pero no cualquier cosa. Entonces, bueno, que yo intentaba, yo digo uno porque por lo general me identifico con muchos, pero en realidad tengo que hablar de mí. Buscaba qué hacer, cosa absolutamente imposible de hacer, porque uno no puede elegir qué hacer. Sobre todo en esta, uno tiene que hacer lo que le den. Te llaman, yo quiero hacer tal cosa, sí, bueno, pero si no te quieren, ¿no? Pero entonces era una tarea difícil decir, bueno, voy a elegir entre lo menos malo. Y entre los menos malos eran los unitarios. De hecho, yo hacía solamente unitarios o miniseries, hasta que perdí y caí en la primera novela, digamos. Pero hasta eso yo ya había hecho 9 lunas, había hecho una miniserie muy importante que se llamaba De Poetas y de Locos, y el otro fue también como una catapulta bastante fuerte, digamos, porque la primera vez que hacía un personaje fuerte y reconocible ahí por el nombre de Dios. Estuvo bueno también ese plan. Sí, estuvo lindo, fue un proyecto de Polka muy interesante. También era apostar a efectos especiales, era la primera vez que se apostaba a efectos. Era muy fuerte ese proyecto. Tumbero fue como... Yo sentí como fue como el recibirme de actor, porque más allá de la trascendencia del público, de tus pares, yo sentí que por primera vez había vivido un personaje que hasta incluso llegué a sentir la confusión, yo no sabía si era yo o si era el personaje. Fue la primera vez que se metió un personaje de televisión que no es lo mismo que el teatro, en la piel, de tal manera que lo vivía como si fuese cotidiano. Porque vivíamos prácticamente en la cárcel, porque yo vivía a 20 cuadras de la cárcel. Después del tercer día ya me iba vestido y volvía vestido de milico. Y ya hasta la gente del barrio ya no sabía si yo realmente había cambiado de oficio o qué. Aquellos pocos que me conocían decían, ¿cómo usted que ya no hace más televisión? Decía, no, yo decía, no. Y yo me empecé a cambiar la ropa, porque la ropa que quedaba en la cárcel quedaba con un olor feo para el otro día. Entonces yo empecé a llevármela a mi casa. Y después ya era llevar y traerla. Dije, no, mejor me voy cambiado y vuelvo a cambiar. Así que para mí, y bueno, y después la trascendencia que tuvo ese hecho artístico fue tan fuerte que ahí yo ligué un poco, digamos. Esa historia fue fuertísima en televisión, sí. Y la vio mucha gente y tuvo gran repercusión. Fue pues fíjate que por lo general los canales de televisión, ¿no? Apuntan sus productos a los target, ¿no? Eso sociológicamente es así. Es como que dicen, por ejemplo, Canal 13 tiene un target, Canal 11 tiene su target, Canal 9 tiene otro target, la crónica, ¿no? Y vos fíjate que casualmente hicimos esa miniserie, se estrenó en el canal que menos producía en ese momento ficción. Y fue la única, creo que una de las únicas miniseries que yo conozco, por lo menos en mi historia, que unificó todos los targets. O sea que era la gente que supuestamente por una cuestión a lo mejor más cultural ve otro tipo de productos, la veía, y la gente que por culturalmente vería ese tipo de productos, las cosas de esas, ¿no? La veía. Vos veías que yo voy en la calle, a veces niños,
jóvenes, voy a las villas miserias a veces, o a los barrios así, y la gente me reconoce, y voy a San Isidro, y está, me parece un boulevard, felicito, estupendo, ¿viste? Es como de todo el espectro agarró. Yo he participado desde la primera película hasta la actualidad en cerca de 48 películas. Siempre he tenido la suerte de hacer papeles chicos que se ven mucho. Digamos, hasta ahora el único protagónico que hice en cine, uno que me lo perdí, que fue Un peso, un dólar, que después lo terminó protagonizando Coco Silly, y otro que todavía no se estrenó, que supongo que se va a estrenar el año que viene, que se llama El Partener. Siempre he hecho películas donde he participado y con personajes que se han visto mucho, como por ejemplo, que te puedo decir, Nueve Reinas, donde entro, hago una escena y me voy y todo el mundo habla de esa escena, digamos, ¿no? Son escenas fuertes que quedan. Por ahí no tan solo porque yo las haya interpretado bien, sino porque han sido escenas buenas. Y Nueve Reinas, una película que tuvo un impacto. Y tener un impacto dentro de un impacto, digamos, eso te agranda también la cosa. Sin duda. Y en cine nacional, que no es tan simple la cosa de ser así de popular como Nueve Reinas y de tener la calidad de Nueve Reinas. Exactamente. El pionero de todo fue Pablo Brista y Daniel Arauz hace muchos años, que hicieron La Mesa de los Galanes. Uh-huh. Y fue una obra, un espectáculo que duró muchísimo, que estuvo muy bueno. Después se hicieron algunas cositas aisladas, pero era como considerado como texto menor, Roberto, porque en realidad nunca escribió teatro, creo que fue el autor más estrenado en teatro sin haber escrito teatro, en realidad, él mismo lo decía. E inclusive decía, ¿sabés la impresionante cantidad de plata que ganó en Argentores con algo que yo no escribí? Porque se toman los textos de él y los haces trapo, digamos, los destrozás. Nosotros cuando empezamos Argentine 1, fue una idea de Daniel y de Coco, que ya habían hecho una experiencia juntos en teatro. Nos convocaron y fuimos cayendo como por casualidad. Yo porque hacía rato que con Coco y con Dani siempre nos mirábamos, cada vez que nos veíamos decíamos, algún día tenemos que hacer algo juntos. Y tuve el honor de que ellos me convocaran para este proyecto. Jean-Pierre fue otra casualidad, porque estaban juntos en una esquina conversando, pasó en auto, lo saludaron, se paró a tomar un café y se sumó al proyecto. Y era un proyecto inicial de 4 muchachotes a salir a cenar, digamos, bueno, chivo, porque lo mejor que tiene el teatro es después ir a comer. Y si eso lo puedes hacer con amigos, con gente que querés, era fantástico. Cerraba así, el círculo perfecto. Y nunca pensamos que íbamos. Y sobre todo, al principio con Coco y Jean-Pierre y yo, teníamos mucho miedo, porque decía, de esto no se va a reír nadie. Y Daniel siempre nos decía, confíen en los textos de Fontana Rosa. Creo que tuvimos la inteligencia de elegir a Lía Yelin como directora, que fue la que hizo de este trabajo una cosa seria, porque supongo que si no nosotros hubiéramos hecho una estudiantina, una chabacanadería, una jugarreta, pero ella nos ayudó a encontrar un estilo y una forma de trabajar, que en definitiva es la esencia de Argentine. Estos tipos que tienen muchas formaciones distintas. Imagínate, Jean-Pierre es actor con formación de actor, pero es galán, él siempre ha sido el galán. Yo el actor de las cortinas, y de Jean-Pierre y Daniel Arauz, un loco de la guerra con un vuelo que vos lo ves y te da envidia porque es inalcanzable la capacidad de creatividad que tiene ese tipo. Y Coco Silly, que no creo que haya a nadie hoy en día que tenga la impronta que tiene Coco. Y una capacidad de una palabra hasta hablarte 30 minutos, 40 y 50 si quiere. Todas esas cosas se juntaron. ¿Cómo juntar? ¿Cómo armar eso? Eso lo pudo hacer Lía. Entonces, armó todo eso y de estos 4 muchachotes, hay momentos donde, ahora ya no tanto porque ya estamos medio cansados y luego tenemos ganas de subir al escenario a jugar. Pero la idea era, en realidad, hay momentos donde trabajamos en serio y hay momentos donde rompemos todo
nos vamos a donde queremos y después volvemos. Entonces es como que mostramos, después te mostramos la cocina y pasás al living y tomamos un cafecito, ¿no? Y a la gente le encanta mucho, eso le gusta muchísimo. ¿Y al negro le gustaba? El negro se moría con nosotros. El mejor piropo que nos pudo haber dejado el negro es que cuando le preguntaron si nosotros éramos la agencia oficial de sus textos. Y él decía, no, que nosotros éramos su brazo armado. En Buenos Aires. Imagínate qué piropo.